Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Llegamos ante ustedes una vez más con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones. Traiga su Biblia, su guía de estudio. Hoy estaremos compartiendo con ustedes la venida del Hijo del Hombre. Es el tema que apasiona al ser humano, saber que Cristo viene muy pronto a esta tierra. Con su pronta venida aquí vamos a recuperar el Edén perdido, pero ya un Edén restaurado. Así es que hoy les invitamos para que presten mucha atención a lo que estaremos viendo en este importantísimo tema, la venida del Hijo del Hombre. Eso es dentro del marco de la lección número 10, los últimos días, y el texto bíblico que estamos utilizando como referencia para memorizar en Marcos 11, 26-27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13, 26 y 27. Saludamos aquí en cabina al pastor Ángel Dayán de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bueno, estamos de buen ánimo, con las pilas puestas, y en este día que estaremos tocando un tema de mucha esperanza. Es lo que nos mantiene, esa bendita esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la venida del Hijo del Hombre. Analizando esta esperanza que tenemos todos los cristianos que hemos hecho un pacto con Cristo, necesitamos tener siempre vigente en nuestro medio que nos debemos preparar para ese gran acontecimiento, la segunda venida de Jesucristo. Qué bueno. Así que te invitamos a que ores con nosotros, consigue tu Biblia, tu guía de estudio y únete a cada uno de nosotros. Oramos. Amado Salvador, cada día que pasa está más cerca tu venida. Por eso queremos pedirte, oh Dios, que nos prepares, que nos guíes. En medio de todo dolor, en medio de toda tristeza, permítenos glorificar tu nombre. Y por encima de cada una de esas cosas, siempre mantener la esperanza y compartir con otros mientras estamos peregrinando en esta tierra. Gracias por darnos iluminación y entendimiento para llegar a cumplir la misión de Cristo. En el nombre de Jesús te la pedimos. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. Importante ir al texto sagrado. En la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, los versículos del 24 hasta el 32. Voy a dar lectura, pastor, hasta el versículo número 27. Usted completa desde el 28 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 13, los versículos del 24 hasta el 32. Pero aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Continuamos con el versículo 28, pastor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pastor,
Hay algunos detalles importantes que están ahí en esta profecía, tanto de Marcos como en el Evangelio de Mateo, cuando dice que en aquellos días después de aquella tribulación, el capítulo 13-24, hemos de notar que se está refiriendo al periodo de los 1260 días o años literales, con el principio de la interpretación de días por año, de esa persecución papal que terminaron, como ya hemos estudiado, en el año 1798. Hacia el final de ese periodo, el sol se oscureció y las señales que encontramos en el versículo 29 ocurrieron en un tiempo muy cercano al de la tribulación de aquellos días. De manera que sería importante que nosotros podamos ver las fechas exactas cuando el sol se ocultó, la luna, qué sucedió con la luna y qué pasó con las estrellas. Y vamos en este día a hablar un poquito sobre esos eventos. Por ejemplo, cuando está haciendo referencia aquí a la gran tribulación y hace mención del sol, el 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció durante casi todo el día en una gran sección de América del Norte. El así llamado día oscuro fue la primera de las señales en los cielos que fue ordenada por Dios para indicar la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿qué pasó con la luna conforme a la declaración bíblica? En la noche del mismo día, del 19 de mayo de 1780, la luz de la luna estuvo velada, así como lo había estado la luz del sol durante las horas del día. Por eso ustedes notan que ese acontecimiento tiene ese cumplimiento con este hecho notable, reconocido históricamente y registrado. También vemos ahí que la señal de la caída de las estrellas se cumplió por lo menos en parte el 13 de noviembre del año 1833, cuando ocurrió lo que sin duda puede considerarse como la mayor lluvia de meteoros de toda la historia. Los fenómenos celestiales del 19 de mayo de 1780 y del 13 de noviembre de 1833 cumplieron con precisión las predicciones que Jesús mencionó, porque en el momento predicho, ningún otro fenómeno del pasado cumple satisfactoriamente con todas las especificaciones de esta profecía. Eso es muy importante saber también, pastor, que en esta declaración de la Biblia nosotros tendríamos que hablar acerca de las potencias de los cielos. Es decir, el sol, la luna y las estrellas, que son básicamente lo que nosotros vemos ahí en el cielo. Esta conmoción de las potencias de los cielos no se refiere a los fenómenos descritos en esta primera parte del versículo, sino en un tiempo, a un futuro, cuando los cuerpos celestes se desquiciarán de su asiento, se conmoverán a la voz de Dios, y esto ocurrirá cuando la voz de Dios sacuda también la tierra al comienzo de la séptima plaga que describe el libro de Apocalipsis. Noten lo siguiente: cuando leemos en paralelo cada uno de los relatos, llámese Mateo 24, 3 al 28, Lucas 21, 7 al 24 y el 17, así como 22 al 24, notaremos que cada uno de los evangelios ofrece algunos elementos que alimentan bien y hacen bien interesante el relato y la interpretación que necesitamos darle a esto. Antiguamente, uno de los mayores problemas, por no decir el peor de todos, en los cuales incurrió el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue en la idolatría. Antes de entrar a la tierra prometida, y aún después, el pueblo se mantuvo con este pecado que le afectó a tal grado que ya ustedes saben lo que pasó con las tribus que llegaron a dividirse, cómo llegó el pueblo a la esclavitud, cómo fue cautivo a Babilonia. De una u otra manera, el pecado de la idolatría se manifestó. Y el pueblo como tal adoptó las creencias, costumbres y adoraciones a esas deidades paganas, ofreciendo sus ídolos, adorando los muertos, etc.
de una manera especial, el pueblo empezó a adorar todas las constelaciones de los cielos. Las estrellas, los planetas, la luna, el sol, en cada una de sus manifestaciones, según los pueblos paganos lo hacían. Entonces adoraron todo el ejército del sol. Y esto se mantuvo como una esclavitud para el pueblo, siendo subyugado y dirigido por Satanás y trayendo consecuencias funestas. En el tiempo de Cristo ahora vemos cómo ha de manifestarse, y el mensaje que encontramos tanto en Mateo como en Marcos nos debe llevar a una reflexión, porque realmente, como está dicho, se desquiciaron de su asiento y se conmoverán a la voz de Dios. Esto ocurrirá cuando la voz de Dios sacuda también la tierra. ¿De qué manera sería conmovida la tierra? ¿Cómo se afectaría? ¿Cómo las potencias de los cielos serían conmovidas? De manera directa, usted analiza que la parte más importante de cumplimiento ahora que falta en estos tiempos no es una persecución a los cristianos. Realmente lo que falta ahora como punto focal más grande es el cumplimiento de la misión, es la predicación del evangelio. Eventualmente, cuando usted verifica cómo serían conmovidas todas estas potencias de los cielos, cómo sería atacado el ejército, cómo sería atacado todo lo que el enemigo hace, todas las manifestaciones que el diablo quiere usar para neutralizar el pueblo de Dios. De la única manera que nosotros podemos lograr ese cometido es a través de la predicación del evangelio. Cuando el enemigo tiembla, no es cuando ocurre un accidente o de una guerra que se da de un país a otro, o porque se publicó un hecho de que tal santo o tal persona de tal religión dijo tal cosa. No, mis queridos, cuando el diablo tiembla es cuando llega Cristo. Es cuando Dios toma el control, cuando la gente, en vez de seguir en esclavitud, prefiere elegir la propuesta de libertad, de sanidad, de transformación, de regeneración que ofrece Cristo en su palabra. Por lo tanto, el mayor ataque a las potencias de los cielos, en la representación y la aplicación que podemos darle, realmente es cuando la voz de Dios se escucha. Y la voz de Dios se escucha cuando predicamos el evangelio. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Por eso es que este estudio de hoy lo que tiene como centro es hablar de la esperanza bienaventurada de todos los cristianos, que es la manifestación de Jesucristo con gran poder y gloria. Eso, anunciar eso, decir eso, que la gente sean libertadas del poder de la esclavitud del pecado, eso es lo que hace temblar a las huestes del maligno, que por tanto tiempo han mantenido al pueblo de Dios esclavizado y subyugado en la idolatría, que hasta el final mismo de la historia humana tendrá su vigencia. Y solo Dios y su poder, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, es la que jugará el papel importante para que eso sea una realidad en el tiempo nuestro, así como al final. Bueno, para aquellos que están sintonizando a esta hora, estamos en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, el tema tan importante sobre la venida del Hijo del Hombre. Y efectivamente, dentro de las señales que se dieron dentro de la profecía de largo tiempo, de los 1260 días que estuvimos analizando, pues es importante que estas cosas estén pendientes en nuestras mentes y esos acontecimientos que ocurrieron y que ahora, con la predicación del Evangelio, como usted estaba bien puntualizando, nosotros tenemos un compromiso y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Hay un papel muy importante que nosotros, los hijos de Dios, ya apercibidos de las cosas que vienen aconteciendo, lo que sucedió y lo que seguirá sucediendo, tenemos el papel maravilloso de predicar el Evangelio de Cristo. De manera que eso que se describe allí, Marcos 13 del 24 hasta el 32, no es otro evento que el regreso de Cristo en gloria, que por supuesto ya, como acabamos de informar, precedido por señales en el sol, la luna y las estrellas. El Nuevo Testamento, señores, está lleno de profecías que apuntan, señalan hacia ese maravilloso evento. Es como el apóstol Pablo lo llama en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos del 13 al 18, donde dice allí que quienes han muerto en Cristo serán traídos nuevamente a la vida
y llevados junto con los santos vivientes para encontrarse con Cristo en el aire. Y eso es glorioso, señores. Por eso anhelamos la pronta venida de Jesús aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo, después de su encuentro en Damasco con Cristo, asumió la predicación del Evangelio de manera responsable. Por eso habla acerca de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo intercede por nosotros en el reino de los cielos. Es un tema del apóstol Pablo que le apasiona. Por eso en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo habla con muchos detalles acerca de la realidad de la resurrección de los muertos, lo que ocurre en ocasión del regreso de Cristo. De manera que si el apóstol Pablo no sintiera esa gran verdad en su vida, no la hubiese predicado con tanto ahínco. Y ahí en 1 Corintios 15 notamos cómo el apóstol Pablo le habla a los creyentes de Corintio sobre esa gran realidad que es la resurrección de los muertos que se va a producir con el regreso de Jesús a esta tierra. Por lo tanto, nosotros motivamos y le decimos a nuestros oyentes que debemos predicar acerca de Cristo, que es lo que va a conmover el mundo y su pronto regreso a esta tierra trayendo esperanza. Cuando nosotros vemos todo lo que acontecerá, no podemos perder el foco ni la orientación que dice la Escritura. El Nuevo Testamento enseña consistentemente que el retorno de Cristo será personal, literal, visible, audible, con poder y gran gloria, y todo ojo le verá. Repito, es importante que veamos eso. El Nuevo Testamento es muy, muy, muy consistente en esto. El retorno de Cristo será personal, literal, visible, será audible, con poder y gran gloria, y sobre todo ojo le verá. No fue que un grupito vino, que Jesús vino y no nos dimos cuenta y se llevó a alguno. No, el Señor no tiene necesidad de esconderse de nadie. Y lo que ha de acontecer, que el cielo, en la misma expresión metafórica que usa Pedro, se envolverá como un pergamino, y las manifestaciones en la naturaleza, las manifestaciones en los pueblos y todo lo que estará aconteciendo, no será cualquier cosa. Por eso necesitamos entender lo que hemos estado explicando. Esto que decíamos de cómo el ejército de los cielos se disolverá. Eso lo vemos en reiteradas ocasiones. Se esfumó todo el ejército de los cielos. Es decir, el sol, la luna y las estrellas. Vemos también cómo hace referencia, las profundidades se abrirán y todo el ejército de los cielos se marchitará y perecerá todo el ejército celeste. Toda esta referencia usted la va a encontrar, que el Antiguo Testamento la registra y hace referencia en reiteradas ocasiones. Lo que sucede ahora en los evangelios es una proyección ahora de lo que Jesús está haciendo. Jesús está atacando los poderes del maligno. Eso fue lo que vimos durante todo el ministerio que estuvo desarrollando terrenalmente. Todos esos capítulos que estudiamos hasta el capítulo 8, versículo 31 en adelante, lo vimos a Jesús atacando contundentemente al enemigo en cada una de las manifestaciones que hizo. Resucitó muertos, sanó enfermos, sacó fuera demonios. De una manera directa, el ministerio en la primera venida de Jesucristo dijo hacia dónde se apuntaba. Y ahora en la cátedra que está dando a los discípulos de todo lo que ha de acontecer por el cumplimiento que tendrá la profecía, tanto de Daniel y de los antiguos que antes dijeron, ahora la ve claramente. Y el enemigo entonces, una vez más, en el tipo de idolatría que esclavizó al pueblo antiguamente, el equipo de dirigentes para el tiempo de Jesús, más que aceptar lo que el Señor dijo que haría o que se cumpliría, lo que se concentró fue en venir y buscarle pleito a Jesús, discusiones, tenderles trampas y olvidarse de que tenían ahí la oportunidad del siglo. Jesús reafirmó y aplicó que su casa quedaría desierta precisamente porque estarían en ese contexto tomando la decisión más trascendental, y es la de sellar su vida para siempre. Y esto sería manifestado con la abominación desoladora y la gran tribulación, que sería entonces en su cumplimiento más grande, según lo estudiamos en estos últimos días anteriores, en lo que Jesús dijo. Claramente dijo
Oiga, estén pendientes porque cuando esto acontezca, nadie se quede. Estaría dando la señal el primer sitio de Jerusalén, para que luego que se retiren los ejércitos, salgan los cristianos y todos aquellos que hicieron caso, no pereció ninguno. Pero posteriormente, ¿qué sucedió? Lo más lamentable y catastrófico que pudo haber tenido el pueblo, la destrucción de Jerusalén y el templo como tal. Cada una de esas cosas tendría su lugar. Y ver la doble aplicación a algo futuro mayor que tendría, lo veremos por la misma enseñanza que el mismo pastor Scrogin daba en las expresiones literarias que tienen cada una de las palabras en el corto tiempo que se hace referencia del cumplimiento, como también en el futuro, en la aplicación mayor cuando ya el tiempo y la historia llegue a su culminación. Definitivamente todo señala que Jesús viene pronto. Ese es el mensaje que debe resonar en nuestras iglesias. Ese es el mensaje que debe resonar en los temerosos de Dios. El momento exacto de la segunda venida de Cristo no ha sido revelado. Hay muchas personas por ahí que andan poniendo fecha, van a fallar. Del día y la hora nadie lo sabe. Jesús dijo, pero del día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, dio señales de su venida y dijo, cuando ustedes vean estas cosas, deben conocer que está cerca a las puertas. Las ofreció como manifiestas señales de su venida y nos dice, según enseña Lucas capítulo 21, verso 28, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, puesto que no conocemos la hora de la venida de Cristo, debemos vivir sobria y piadosamente en este mundo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y en relación a esto quisiera citar en este momento lo que dice Reflejemos a Jesús. Es un libro en la página número 250, cuando se nos dice, su pueblo ha de preservar sus características peculiares como sus representantes. Hay una obra que cada uno de nosotros o de ellos ha de hacer. El rico brindará sus medios, el honrado su influencia, el sabio su sabiduría, el pobre su virtud. Si desean ser efectivos obreros con Dios, han de entregarse a sí mismos en una correcta relación con Dios, a fin de que puedan reflejar la luz de la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Así es que, amado hermano, querido amigo, tenemos un gran desafío. No importa la clase social que usted pertenezca, no importa quién usted sea, lo importante es saber que Jesús está aquí a las puertas y nosotros tenemos una obra grande que realizar. Debemos predicar con fuerza, con ímpetu, si podríamos decirlo, esa gran verdad de que nuestro Maestro está a punto de venir, y en lugar de encontrarnos ese día haciendo otras cosas, ojalá que la pronta venida de Jesús, independientemente de la clase social o quien usted sea, nos encuentre hablando del retorno de Cristo a esta tierra. Es bueno que tomemos en cuenta algunos detalles finales al concluir este día el estudio, puesto que para algunos se podría generar algún tipo de confusión en interpretar incorrectamente lo referido a esta generación y a aquel día, así como son mencionados en los versículos 30 y el versículo 32. Marcos 13:30, la palabra no pasará esta generación sin que todo esto suceda, han preocupado a muchos. Por eso la pregunta de algunos será, bueno, ¿y fue que Jesús se equivocó? No, su profecía se cumplió tal cual él mencionó. Ahora bien, tome en cuenta lo siguiente, deténgase un momentito breve. Se puede encontrar esta explicación de una manera clara en el enigma que se hace en la comparación tanto del versículo 30 con el versículo 32. En el versículo 30 Jesús usa la frase esta generación, mientras que en el versículo 32 se refiere a ese día. Tal como hemos dicho anteriormente, estos pronombres en relación con estas o esto predominan en los versículos 1 al 13, mientras que esa, ese o esos son más frecuentes en los versículos posteriores a ese capítulo. Ahora bien, esto significa que la predicción de Jesús acerca de esta generación se refiere
de manera directa a las personas que vivieron en esos días, específicamente antes del año 70, que es cuando se completaría el cumplimiento de la abominación desoladora, y también se haría referencia a la gran tribulación que vendría. Lo relacionado a la abominación desoladora tiene un cumplimiento en su primera parte, en lo que hemos visto en la destrucción del templo, en sitiar el templo y en la destrucción de Jerusalén y el templo. Entonces, específicamente lo relacionado al versículo 32 se refiere al acontecimiento más lejano, que es a lo que se está haciendo referencia, que es ya su segunda venida. Entonces, es bueno que ustedes vean que la profecía de Jesús en Marcos 13, noten cómo comienza refiriéndose a sus propios días y luego vemos cómo se extiende a través de los siglos hasta su regreso en gloria. Noten ahí que la palabra, la profecía, va desde el tiempo del profeta, refiriéndonos directamente a Jesús en este caso, y luego hasta el tiempo del fin, que tiene que ver, hasta el final de todo ese tiempo, que tiene que ver ya con su regreso. Necesitamos que eso quede claro, porque una interpretación historicista de la profecía, en contraste con los otros enfoques de interpretación, puede llevarle a confundirse alguno. Mientras tanto, nosotros necesitamos reafirmar y confirmar esto en el enfoque historicista que hacemos, porque si usted se agarra del futurismo, que explica que la profecía tiene que ver con un futuro cercano al fin, o el idealista que propone que la profecía no tiene que ver con momentos o eventos históricos específicos determinados, o preterista que tiene que ver en un lejano pasado, usted estará sumido en una equivocación. Sin embargo, la realidad es que Jesús dio una explicación de lo que sucedería para el cierre de todo esto. Lo explicó porque ya estaba en su última semana aquí. Y todo lo que enseñó era para que el pueblo específicamente tomara una decisión y vieran el tiempo de oportunidad que tendrían. Todo lo que dijo Daniel se cumpliría. Y Jesús no dio otra profecía, sino que reafirmó explicando lo que sucedería en su tiempo. Y los discípulos y todo aquel que creyó recibió la bendición y fue salvo. Amigos, la venida de Jesús es nuestra esperanza suprema. Hablemos más acerca de el retorno de Jesús a esta tierra, y ojalá que la reflexión que hemos tenido en el día de hoy en este estudio pueda ser de gran bendición a cada creyente y amigo que ha estado estudiando con nosotros. Querido Padre, oramos a ti en esta hora para agradecer ese mensaje de la venida de Jesús a esta tierra. Ayúdanos cada día a empeñarnos, a estudiar las Escrituras, a pedir para que el Espíritu Santo nos aclare estos conceptos tan bellamente expuestos en las Sagradas Escrituras, y nosotros continuemos adelante pregonando esa bendita esperanza que tenemos en Él. Favores que pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.